5 datos curiosos sobre Corea del Sur. 1. El K-pop es una de sus exportaciones más conocidas, destacándose Blackpink y BTS. Contribuye aproximadamente al 0.5 del PIB de Corea del Sur, con más de 10.000 millones de dólares anuales, y atrae a miles de turistas cada año. 2. El alfabeto coreano Hangul es uno de los sistemas de escritura más eficientes y fáciles de aprender. Fue creado en el siglo XVI por el rey Sejong el Grande. 3. En Corea del Sur coexisten varias religiones. Aunque una gran parte de la población se identifica como no religiosa, las religiones y creencias más practicadas son el protestantismo, budismo, catolicismo, confucianismo, entre otras. 4. La isla de Dokdo es una pequeña isla la cual es objeto de disputa territorial entre Corea del Sur y Japón. A pesar de su tamaño, es un símbolo importante de soberanía para los coreanos. 5. En Corea del Sur existe un sistema de direcciones que se basa en bloques y edificios en lugar de calles. 5 datos curiosos sobre Alemania. 1. Alemania comparte fronteras con 9 países: Dinamarca, Polonia, República Checa, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. 2. El 65% de las autopistas alemanas no tienen límite de velocidad, aunque las autoridades recomiendan circular a un máximo de 130 km por hora por seguridad. 3. Alemania es uno de los países con las tasas más altas de reciclaje en el mundo. 4. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de Coca-Cola en Alemania se detuvo por falta de ingredientes, lo que llevó a la creación de la Fanta como una alternativa. 5. Los alemanes tienen más de 300 variedades de pan, siendo uno de los países con mayor diversidad de pan en el mundo. Las elecciones de Corea del Norte. En Corea del Norte se realizan elecciones políticas cada 5 años. Solo hay un candidato, el presidente de Asuntos Estatales de Corea del Norte, y se elige si se está a favor o en contra. Supuestamente se llevan a cabo por votación secreta y se puede tachar el nombre del candidato para votar en contra. El voto es obligatorio y la participación es cercana al 100%. La organización de vigilancia Inminban observa las elecciones para investigar las ausencias. Votar en contra del candidato o negarse a votar se considera un acto de traición y quienes lo hacen se enfrentan a graves condenas. Las elecciones han sido denunciadas como falsas o elecciones simuladas. ¿Cuántas dinastías hubo en China? Durante la historia de China, en el país hubo 83 dinastías, que fueron dirigidas por 559 emperadores durante 3.892 años. Las 12 principales dinastías son la dinastía Xia, Shang, Zhou, Qin, Han, Jin, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming y Qin. La dinastía más larga fue la dinastía Zhou con 867 años y la más corta fue la dinastía Qin con 15 años. El emperador que gobernó durante más tiempo fue el emperador Kangxi de la dinastía Qin, reinando 61 años. El que gobernó menos tiempo fue el emperador Modi de la dinastía Jin, reinando por menos de un día. Mira este video para ver la historia de China completa. La Revolución Francesa. En 1789, el pueblo francés estaba cansado de la desigualdad social, los altos impuestos y la crisis económica. La monarquía absoluta de Luis XVI ya no podía controlarlo. El 14 de julio de 1789, el pueblo tomó la Bastilla, un símbolo de poder del rey, marcando el comienzo de la revolución. En los siguientes años, se eliminó la monarquía, se proclamaron los derechos del hombre y se formó la Primera República. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue ejecutado. Tras años de caos, en 1799, Napoleón Bonaparte tomó el poder con el golpe de estado del 18 de Brumario, poniendo fin a la revolución. La Revolución Francesa cambió la historia y marcó el inicio de nuevas ideas sobre libertad e igualdad. Datos curiosos sobre Groenlandia. Parte 1. 1. Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, aunque tiene su propio gobierno. 2. Aproximadamente el 80% de su territorio está cubierto por una capa de hielo, la segunda más grande después de la Antártida. 3. A pesar de su enorme tamaño, Groenlandia tiene una población de alrededor de 56.000 personas, siendo uno de los lugares menos densamente poblados del planeta. 4. Groenlandia es la isla más grande del mundo que no es un continente, con una superficie que supera los 2.1 millones de kilómetros cuadrados. 5. A pesar de estar cubierta de hielo, Groenlandia significa tierra verde. Se cree que el nombre surgió para atraer colonos de Europa en los siglos pasados. 6. No hay carreteras que conecten las ciudades de Groenlandia, debido a su terreno montañoso y congelado. Los desplazamientos se hacen en barco, avión o motonieve. Datos curiosos sobre Groenlandia. Parte 2.
2. 1. Los groenlandeses son principalmente de ascendencia inuit. 2. El noreste de Groenlandia abarca el parque nacional más grande del mundo, que cubre más de 972.000 kilómetros cuadrados. 3. Thule Air Base, una base militar de Estados Unidos, se encuentra en Groenlandia y es la base más septentrional del mundo. 4. En verano, el sol nunca se pone en algunas partes del norte de Groenlandia, mientras que en invierno experimentan la noche polar, con semanas sin luz solar. 5. La capital groenlandesa, que es la ciudad de Nuuk, solo tiene alrededor de 18.000 habitantes, lo que la convierte en una de las capitales más pequeñas del mundo. 6. El groenlandés es el idioma oficial de Groenlandia, aunque muchos hablan danés e inglés. 7. El presidente estadounidense Donald Trump quiere comprar Groenlandia por razones estratégicas y económicas. La isla es rica en minerales críticos y su ubicación es clave para la defensa antimisiles y vigilancia espacial. La guerra de Vietnam. A principios del siglo XX, el país era una colonia francesa. Japón la ocupó entre 1940 y 1945. Luego, el Viet Minh comunista declaró la independencia de Vietnam. En 1954, Francia y el Viet Minh dividieron Vietnam en partes norte y sur, iniciando la guerra. El Viet Minh, apoyado por la Unión Soviética y China, tomó el control de Vietnam del norte y formó el Vietcong para atacar al Vietnam del sur capitalista. Estados Unidos ayudó al sur y bombardeó repetidamente a Vietnam del norte. El Vietcong ocupaba parte de Vietnam del sur en la década de 1960. En febrero de 1968 realizaron un gran ataque hacia Vietnam del sur. En 1964 la guerra se expandió a Camboya y Laos. En enero de 1973 los estadounidenses comenzaron a retirarse. Tras tomar Saigón, Vietnam del Norte ganó la guerra en 1975, uniendo el país. La guerra causó más de 3 millones de muertes. Datos sobre banderas. Parte 2. Cuando un país cambia su bandera, suele ser tras un cambio de gobierno o régimen del país. Chipre es el único país que tiene un mapa en su bandera. Anteriormente la bandera de Bangladesh también tenía un mapa dorado. Y la bandera del estado parcialmente reconocido de Kosovo también presenta un mapa. Existen 20 banderas nacionales con texto y 15 con armas. La bandera más grande del mundo es una bandera rumana que mide 79.223 metros cuadrados y pesa 5 toneladas, creada en 2013, mientras que la bandera más grande que ha ondeado es una bandera egipcia que mide 2.554.31 metros cuadrados, ondeada en Alejandría, Egipto, en marzo de 2022. La Union Jack más cara del mundo fue vendida en octubre de 2009 por 384.000 libras esterlinas. Esta bandera británica es la única sobreviviente de la batalla de Trafalgar. Algunas banderas nacionales poseen animales ficticios, como las de Bután y Gales con dragones y la de Albania con un águila bicéfala. ¿Sabías de la existencia de Niue? Este es un país ubicado en el Pacífico, conformado por una isla de 261.46 kilómetros cuadrados de extensión, con solo 1.937 habitantes. Su capital es Alofi, con 700 habitantes. Este territorio fue colonizado por el Reino Unido en 1900 y en 1901 su administración fue delegada a Nueva Zelanda, país con el que tiene un estado de asociación, en el que Niue se autogobierna y Nueva Zelanda se encarga de la defensa y las relaciones exteriores. El idioma del país es el niuano y su pueblo pertenece a los pueblos austronesios. A pesar de ser una isla tan pequeña, el idioma niuano tiene dos dialectos, el del norte y el del sur. Debido a que hay menos de 7.000 hablantes de niuano, está clasificado como un idioma en peligro de extinción. La mayoría de los niuanos viven fuera del país, con 22.200 viviendo en Nueva Zelanda. Comenta si ya conocías de la existencia de este país. ¿Sabías que la inteligencia artificial está descifrando lenguas antiguas? ¿Te imaginas cómo sería entender idiomas que nadie ha hablado en miles de años gracias a la inteligencia artificial? Actualmente se han desarrollado algoritmos que analizan patrones en textos antiguos para entender lo que significan, y ya se han comenzado a descifrar textos escritos en egipcio jeroglífico o en escritura cuneiforme. ¿Cómo lo hace? La inteligencia artificial compara símbolos con miles de otros documentos, detectando conexiones y posibles traducciones. Además, se ha empezado a usar para el aprendizaje de idiomas y en herramientas de transcripción automatizada para convertir el lenguaje hablado de idiomas que no tienen un alfabeto establecido en texto escrito. Además, la inteligencia artificial puede reconstruir lenguas que solo conocemos parcialmente, combinando fragmentos de información para llenar los vacíos. ¿Qué opinas? ¿Crees que podríamos estar cerca de descifrar lenguas perdidas para siempre? Escríbelo en los comentarios. ¿Cuántos países invadió el Reino Unido?
El Reino Unido gobernó uno de los imperios más grandes del mundo, el Imperio Británico, una de las mayores superpotencias que han existido, colonizando la cuarta parte del territorio mundial. Ha estado presente en muchos conflictos, por lo que todo esto resultó en la invasión u ocupación de 171 países, el 88.14% de los 194 existentes. Los únicos 22 que no han sido invadidos por este país son Mónaco, Suecia, Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra, Bielorrusia, Islas Marshall, Guatemala, Mongolia, Bolivia, Paraguay, Costa de Marfil, Vaticano, Malí, Santo Tomé y Príncipe, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Chad, Burundi, República Centroafricana y República Democrática del Congo. ¿Por qué Irlanda está dividida? Desde el siglo XII, Irlanda estuvo marcada por la influencia británica, culminando en su anexión al Reino Unido en 1801. Sin embargo, a principios del siglo XX, surgieron movimientos nacionalistas que reclamaban la independencia de Irlanda, enfrentándose a la oposición de los unionistas, mayoritarios en el norte y principalmente protestantes, a diferencia del resto de Irlanda, predominantemente católica. Tras la Guerra de Independencia Irlandesa, se firmó el Tratado Anglo-Irlandés en 1921, que dividió a Irlanda en dos entidades, el Estado Libre Irlandés, que era autónomo pero dentro del Imperio Británico, e Irlanda del Norte, que permaneció como parte del Reino Unido. El Estado Libre Irlandés se convirtió en la República de Irlanda en 1937. Esta división ha causado conflictos y violencia durante décadas, debido a las diferencias religiosas, políticas y culturales. ¿Por qué el Reino Unido colonizó Belice? España comenzó a explorar la región en el 1519. El territorio fue anexado, pero no colonizado debido a la defensa maya. En el siglo XVII, los británicos entraron en el territorio e iniciaron la piratería en la zona. En el 1670, España y el Reino Unido firmaron un tratado que permitía al Reino Unido colonizar el territorio si terminaba la piratería. España dejó de controlar Belice a inicios del siglo XIX, cuando México y la República de Centroamérica se independizaron. En 1825 fueron reconocidas por el Reino Unido, a cambio de que se dieran sus derechos sobre Belice. La colonia fue anexada oficialmente por el Reino Unido en 1862. Datos sobre banderas. Parte 1. Existen solo 3 banderas nacionales con anverso y reverso diferentes. Son las de Paraguay, Arabia Saudita y Moldavia. Los colores de la bandera frecuentemente hacen referencia a la historia del país. El púrpura es el color menos usado en banderas nacionales. Las únicas dos son Dominica y Nicaragua. Este color se asocia con la monarquía. Los colores más presentes en banderas son azul, rojo y blanco. Hay 29 banderas nacionales con solo esos colores. Las estrellas son el símbolo más presente en banderas. Hay 68 banderas nacionales con este símbolo. 21 banderas nacionales tienen animales. Lo más común son aves. Existen 24 banderas con árboles o plantas, 19 con lunas, 18 con cruces y 4 con edificios. La bandera nacional con más colores es la de Belice, con 12 colores. La guerra sino-vietnamita. En 1978, Vietnam depuso al gobierno pro-chino de los Khmeres Rojos en Camboya, por lo que China amenazó con una invasión a Vietnam. El 17 de febrero de 1979, más de 200.000 soldados chinos ingresaron al norte de Vietnam, iniciando la guerra. Se libró principalmente en las provincias de Lang Son, Cao Bang y Lao Cai. Los chinos avanzaron rápidamente entre 15 y 20 kilómetros. Las fuerzas vietnamitas se movilizaron hacia la frontera norte del 18 al 25 de febrero, utilizando tácticas de guerrilla. Lang Son y parte de Lao Cai cayeron el 6 de marzo. El gobierno chino dijo que estaba libre el acceso a Hanoi y que había cumplido su objetivo. Durante la retirada, los chinos destruyeron todo a su paso, debilitando la economía de las provincias del norte. China no logró disuadir a Vietnam de involucrarse en Camboya. La guerra terminó con 76.000 muertes.